Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Voy a empezar por los agradecimientos. Por un lado, quiero agradecer a José Luis, a Eduardo, a Manolo que han insistido con el tema de la charla y que es verdad que yo pues ahora tengo muy poco tiempo y lo iba postergando, pero bueno, ha llegado el momento de hacerla. Me hubiera gustado ampliar más cosas de las que he ampliado o cambiar un poquito alguna cosilla más, pero bueno, yo espero que os guste. A los que ya estuvisteis en la anterior, que fue hace ya unos cuantos años, pues algunas cosas os sonarán y espero bueno, que el conjunto pues os sirva por lo menos para despertaros la curiosidad, porque si luego bicheáis por cualquiera de los links que os he puesto al final de la presentación o simplemente buscando astrobiología en internet o alguno de los temas que tratemos, pues veréis que es un mundo inmenso que se puede extender todo lo que queramos y que bueno, pues dará lugar a más charlas en el futuro, o eso espero. Muy bien, pues voy a empezar recordando cómo surgió la astrobiología. Realmente, desde la antigüedad, los filósofos, muchos científicos, siempre se han planteado estas preguntas, ¿no? ¿Estamos realmente solos en el universo? ¿Podría haber vida inteligente en otros lugares del universo? Entonces, sin ser demasiado ambiciosos, por ejemplo, lo de buscar vida inteligente, la astrobiología es una ciencia que surgió no hace tantos años, que es una combinación de un montón de ciencias, porque realmente pues hace falta tener conocimientos de biología o de geología, de astronomía, de astrofísica, de todo. Y todo junto, pues compone esta nueva ciencia de la astrobiología. Si no lo sabéis, aunque me imagino que todos los que estáis aquí en algún momento lo habéis oído nombrar, en España hay un centro de astrobiología que está en el INTA, aquí al lado, en Torrejón. Es un centro compartido entre el Centro Superior de Investigaciones Científicas y el INTA. De hecho, creo que la dirección se va alternando y cada año o cada X años lo dirige alguien del CSIC o alguien del INTA. Y es un centro bastante puntero en la investigación de astrobiología, colaborando en muchos programas de la NASA y de la ESA, de la Agencia Espacial Europea. La definición actualmente aceptada de astrobiología pues esto es la ciencia que estudia el origen, la evolución y la distribución de la vida en el universo. Y vamos a empezar. Uy, perdonad. Necesito... Para poder estudiar la vida e intentar ver cómo está distribuida en el universo, en el amplio sentido de la palabra, pues lo primero que tendríamos que saber es cómo definimos la vida. La NASA se quedó con una definición de Joyce por la que define un sistema vivo como un sistema químico autosostenible y capaz de seguir la evolución darwiniana. ¿Esto qué implica? Primero, que es un sistema que está aislado del medio que le rodea. Pues en nuestro caso, en el caso de los seres superiores o los mamíferos, pues es la piel la que nos está aislando del resto del sistema. En el caso de una célula, pues sería la membrana celular, que es capaz de conseguir materia y energía propios a partir de materia y energía del exterior. Es decir, que tiene un metabolismo. En el caso de los seres superiores, pues nosotros ingerimos el alimento, el agua y nuestra complicada fisiología es capaz de generar a partir de eso todo lo que necesitamos. Energía o reponer nuestras células, etcétera, etcétera. Que es capaz de replicarse originando sistemas similares. Aquí ya nos adentramos pues, en el caso de los seres superiores, en la reproducción, en el caso de sistemas más simples, pues en una bipartición, en una separación, en dos o en varios organismos
similares al que lo originan. Y luego que para todo esto pues tiene una información que además la puede transmitir y que además de poder transmitirla puede ser objeto de mutaciones. Esto es nuestro DNA. Nuestro DNA, como sabéis, cada una de nuestras células es capaz de hacer una copia y trasladarla a otras células, o en una célula, un ser unicelular, pues hacer una división de ese ADN y volverlo a copiar y pasarlo a sus dos células hijas. Este ADN puede sufrir mutaciones por muchas causas, pues por radiaciones, en el propio proceso de replicación. De hecho, nuestro ADN a diario sufre millones de mutaciones. La mayoría pueden ser reparadas o la mayoría pueden ser beneficiosas. Y en estas mutaciones es donde entra la evolución darwiniana. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos decía Darwin? Darwin decía que que cada especie se va adaptando al entorno en el que está. Es decir, si hay individuos que tienen una información en su ADN que les hace estar mejor capacitados para sobrevivir en el entorno, serán esos los que progresen, y otros que tienen unas mutaciones que les perjudican para vivir en su entorno, pues terminarán por desaparecer. Entonces, bueno, pues un poco con este concepto de vida, que ha resultado a lo mejor un poco complejo, es con lo que nos tenemos que quedar para ir buscando algo similar en el exterior, no en la Tierra. Perdonad, que es que no veo para pasar página. Vale. ¿En qué líneas se centra la astrobiología? Por un lado, en búsqueda de vida inteligente. Este fue un programa muy, muy ambicioso, el programa SETI, que lo que hace es intentar emitir señales de radio hacia el exterior, o intentar recibir esas mismas señales que pudieran venir del exterior y que nos pudiera indicar que en algún otro punto del universo existe vida inteligente. En este no me voy a centrar mucho, ¿vale? Por otro lado, en el estudio de cómo se originó la vida en la Tierra, cómo era la Tierra primigenia cuando se formó y cuáles fueron los pasos que se pudieron dar desde ese momento hasta el origen de lo primero que podíamos considerar como un ser vivo. Y por otro lado, pues en la búsqueda de vida en otros planetas. Sobre el estudio del origen de la vida en la Tierra, pues hay varias teorías. La teoría del caldo original o sopa prebiótica y la teoría de la panespermia son las más... y la combinación de ambas son ahora mismo lo que es más aceptado. Voy a pasar un poco rápido porque esto es de la primera charla, pero tampoco. Quisiera poneros un poco en contexto antes de llegar a... Entonces, ¿qué había originalmente en la Tierra? La Tierra se formó hace 4.500 millones de años y creemos que la primera muestra de vida como tal está datada en fósiles que tienen 3.700 millones de años. Entonces, entre ese momento del origen de la Tierra, hace 4.500 millones de años, y los 3.700 millones en los que consideramos que puede ser la aparición del primer ser vivo simple, muy sencillo, ¿qué ha ocurrido? Ha habido un cambio de la química a la biología. ¿Y cómo ocurría? Bueno, en la Tierra primigenia lo que había era agua en un sistema volcánico muy activo y ciertos gases como el metano, amoníaco, el hidrógeno y tal. En este experimento que lo hizo Miller, y hay uno similar, este es de los años 50, y hay uno posterior de un español, Joan Oró, y ¿qué es lo que se hacía? Intentar reproducir esas condiciones en la Tierra. Por un lado, el
océano primitivo, que estaría por la actividad volcánica en ebullición, estarían los gases que he comentado y estarían una actividad, rayos, es que no me sale la palabra, que Miller aquí simula con una descarga eléctrica. Pues haciendo esto en un experimento de laboratorio, pues se obtienen moléculas orgánicas, se obtienen aminoácidos y otros compuestos que dan lugar a... serían lo que consideraríamos los ladrillos o las piezas elementales para empezar a tener vida. De estos ladrillos, pues por un lado serían los aminoácidos que se unen para formar proteínas, los nucleótidos que se unen para formar la cadena de ADN y los fosfolípidos que forman parte de las membranas celulares. Con el primero que conseguimos, las proteínas forman parte de nuestro metabolismo. La mayor parte todos los enzimas son proteínas y intervienen en todo el proceso de fisiología de cualquier ser vivo. El ADN, como he comentado antes, es lo que guarda la información y se puede transmitir a sucesivas generaciones y además son sensibles a las mutaciones y por lo tanto a la evolución darwiniana, y los fosfolípidos que formarían las membranas celulares que permiten constituir un sistema aislado. Ahora aquí me vais a tener que hacer un acto de fe, porque a partir de esto hay muchas investigaciones que han llegado a reproducir de alguna manera, no crear vida, pero sí reproducir reacciones químicas que se pudieron producir originalmente en la Tierra primigenia y que darían paso a esto. Bueno, para que haya vida, ¿qué necesitamos? Pues para que haya vida en la vida que conocemos ahora, lo que es imprescindible que exista es agua líquida. ¿Por qué? El agua líquida, el agua, es un disolvente muy potente que interacciona con un montón de sustancias. Es un estabilizador térmico y eso también ayuda a crear una estabilidad en los compuestos que surgen. Necesitamos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Eso es lo más elemental. Estos 6 elementos constituyen el 99% de la composición de cualquier ser vivo, de los 118 que hay en la tabla periódica. O sea que imaginaros, solo un 1% queda reservado al resto, ¿vale? Y luego necesitamos una fuente de energía, necesitamos o el sol, o una fuente hidrotermal, o una actividad volcánica, para que todo ello evolucione y se creen los primeros compuestos orgánicos. Entonces, hasta aquí lo que hemos visto es que en la Tierra primigenia, tal y como se originó y como se sabe que fueron sus primeros pasos, teníamos agua, teníamos esos compuestos y teníamos la energía necesaria para transformarlos en los primeros ladrillos de la vida, ¿vale? Y a partir de esos primeros ladrillos de la vida, en esto ya me tenéis que creer porque es un poco compleja la explicación, pues se pudieron, a partir de esos, hay experimentos que verifican que se pudo dar un paso más allá. La teoría de la panspermia lo que dice es que las moléculas que dan origen a la vida pudieron venir del exterior, por ejemplo, con el impacto de un meteorito o... En la foto que os indico, pues se han hecho un análisis de los compuestos que hay en la nebulosa de Orión y se ha visto que puede haber moléculas precursoras de la vida. En el chat creo que fue Rubén que me dijo que había leído una noticia que en una galaxia, en una nebulosa que estaba a 100 millones de años luz, habían detectado etanolamina. ¿Por qué es importante? La etanolamina, por ejemplo, forma parte de las membranas celulares, con lo cual, si en algún sitio tenemos ese compuesto, pues también, indagando un poco sobre el tema, lo que comentan que el que esté ahí tampoco quiere decir que tenga que estar en todo el universo. Y continuando con la teoría de la panspermia, pues eso, los impactos de los meteoritos. Hay un meteorito muy famoso, el de Murchison,
que en un análisis químico que se hizo, pues se vio que tenía aminoácidos y algún compuesto orgánico más. Aunque por lo último que he leído no se tiene tanta seguridad ahora de que eso sea así. Y por otro lado, pues apoyando un poco esta teoría, sabemos que hay ahora mismo sistemas de fuera del sistema solar que lo están cruzando, como son el cometa interestelar Borisov y el Oumuamua, que es un nombre hawaiano y es un poco complejo. ¿Vale? Están cruzando actualmente el sistema solar. Si vienen de otro sitio donde pudiera haber algún compuesto químico diferente, pues podrían también trasladarlo. Pero lo que está afectado mayormente, bueno, esta es la foto del meteorito de Murchison. Bueno, esto sería la explicación de cómo a partir de los primeros ladrillos pues, se forman los nucleótidos, las pequeñas proteínas y unas membranas muy básicas, y a través de una serie de experimentos pues se comprobó que se podía llegar a crear un metabolismo primigenio, un sistema genético básico, y a partir de ahí ya evolucionar. Pero realmente lo que está más aceptado últimamente es que el origen de la vida seguramente fue una combinación de ambas teorías. Por un lado, ya en la Tierra existían condiciones que pudieran dar lugar a esa vida, y por qué no, pues el impacto de algún meteorito o de algún otro elemento pudiera traer en sí, eso, no son incompatibles, podrían ser a la vez. Y además, lo que también está claro es que en toda la superficie de la Tierra no solo surgiría la vida en un sitio, surgiría en muchos, y surgiría de diferentes maneras. Y al final, pues hubo unas fórmulas más exitosas, que son las que han progresado hasta nuestros días, y ha habido otras formas pues, que no se adaptaron exactamente al medio en el que les tocó desarrollarse y no progresaron. Esto abre un campo o una pregunta muy interesante, porque, vale, aquí en la Tierra hemos creado una vida, o ha surgido una vida basada principalmente en el carbono y en el agua, pero en otro sitio pudiera haber surgido de otra manera. Cuando buscamos vida afuera, normalmente buscamos la que conocemos. Pero es verdad que los científicos están abiertos a que pueda ser, ¿por qué no?, a lo mejor algo basado en el nitrógeno, que, bueno, y no tanto en el carbono. En principio, vamos a empezar por lo fácil, vamos a buscar lo que conocemos. Y buscando la vida afuera, pues hay también una cosa que es una pregunta que yo me planteé y luego he visto que no soy la única que se lo plantea, es si buscamos vida afuera y encontramos lo mismo que tenemos aquí en la Tierra, ¿eso quiere decir que un planeta de las características de la Tierra en su evolución, igual que se crea una corteza, igual que se crea una atmósfera, igual que tiene esa evolución geológica, un siguiente paso en la evolución es la aparición de la vida tal y como la conocemos nosotros aquí? O por el contrario, bueno, pues podemos, es que eso, cuando hablemos de exoplanetas, habla un mundo infinito. Vale. Vale. Bueno, como un poco colofón de esto, es un poco ya lo que ya he comentado, ¿vale? La aparición de la vida puede que no tuviera un origen único, sino que surgieron múltiples tipos de vida y fueron las condiciones ambientales las que eligieron, las que podían progresar. Estas formas de vida adquirieron, y esto es muy importante, la capacidad de hacer fotosíntesis. La fotosíntesis es algo que ya se puede hacer, o sea, que ya aparece en bacterias, que son una forma muy elemental o muy sencilla de vida. Y en este proceso, como sabéis, se consume CO2 y se libera oxígeno. Esto cambia la composición de la atmósfera de la Tierra, que nos hace, por un lado, protegernos de las radiaciones del Sol y favorece que la vida salga desde el agua a la superficie terrestre. Y bueno, pues desde ese momento hasta aquí es lo que conocemos. Pues con estos conocimientos podemos ir a buscar vida en otros astros. Otro enfoque que se tiene del estudio o de la aproximación al origen de la vida. El que yo os he contado, ¿vale?,
sería la raíz de este árbol, que es el paso de la química a la biología. Pero hay muchos estudios que parten de las ramas del árbol. ¿Y qué hacen? Estudiar lo que hay ahora, hacer análisis de cómo es su DNA, ahora mismo con todos los medios de computación que tenemos, esos análisis pues son más rápidos que en el pasado, y se puede ir colocando en un árbol cuándo surgió cada uno de los organismos que conocemos. Y eso nos lleva a otro concepto muy interesante, que es lo que ahí aparece como LUCA. LUCA son las siglas en inglés del el último antecesor único, unique common antecessor, que sería lo primero que surgió como vida, y a partir de la cual y a través de la evolución hemos llegado a lo que existe. Y entre ese origen de la biología y hasta LUCA, pues es todo ese proceso que os he comentado que me hiciera ese acto de fe porque me parece un poco complejo explicarlo, pero que también podemos ahondar en algún momento, en el que va apareciendo un pre-RNA, aparece luego un mundo RNA y finalmente el DNA. Entonces, actualmente las investigaciones van tanto en un sentido como en el otro, para intentar reproducir cómo llegamos a la vida o cómo desde la vida que tenemos podemos deducir cómo era la vida en su origen. Entonces, ya sabemos lo que se necesita para que surja la vida. Por otro lado, sabemos que la vida, cuando se desarrolla sobre nuestro planeta, deja determinadas huellas. Por lo cual, ya podemos buscar algo en el exterior. ¿En qué nos basamos para buscar cosas en otros lugares de nuestro entorno más cercano o no? O en exoplanetas, en el universo en general. Pues por un lado, la vida deja marcas. En este caso os he puesto una foto de unos estromatolitos. Esto parecen rocas, pero realmente son... al final sí son depósitos minerales creados por bacterias. Cuando os he hablado antes de que se sabe que en fósiles, llamémoslos fósiles, en rocas que tienen 3.700 millones de años se ha detectado vida, os estaba hablando de un caso como este. Estas bacterias lo que hacen es que en su propio metabolismo provocan que se precipiten determinadas sales y determinados compuestos formando esa roca. Esto, si les hiciéramos un corte transversal, aparecen pues como una capa rocosa y una capa de una especie de resto biológico que se genera, para poneros un ejemplo, por ejemplo, en las charcas que están un poco, el agua un poco pútrida, se forma una capita como una especie de película por encima, así traslúcida, pues sería como si esa capita se depositara y en su actividad hiciera precipitar la roca. Entonces, en esos fósiles de hace 3.700 millones de años se han detectado restos de esas bacterias, y en fósiles de ese tipo de roca o de anteriores no se ve. Por eso, un poco por consenso, pues se cree que esa es la primera muestra de la que tenemos certeza de vida en la Tierra. Pues bueno, todo esto es para contaros que si encontramos formaciones similares en otros planetas, aunque en la actualidad no veamos vida, pueden ser indicadores de que allí existió vida. Esto es lo mismo. Esto en un lago canadiense, que hay también una surgencia de agua termal, las cianobacterias, que son algunas de las que os he comentado antes, que son capaces de hacer fotosíntesis, van creando estas formaciones tan peculiares. Estaríamos en el mismo caso. Y luego, otra aproximación a la vida en el exterior, pues es, hasta ahora, por lo menos en lo más próximo a nuestro sistema solar, sabemos que las condiciones de otros planetas son bastante más agresivas que las que tenemos en la Tierra. Pero en la Tierra, en condiciones agresivas, tenemos organismos que se pueden desarrollar.
tenemos, y esta es una de las investigaciones del Centro de Astrobiología de aquí de Torrejón, que bueno, llevan muchísimos años investigando esto, desde que yo estaba en la carrera y de eso ya hace mucho, pues investiga en Río Tinto. En Río Tinto en estas minas hay una gran concentración de hierro, hay un pH muy bajo y sin embargo se han podido aislar microorganismos. Esto se están utilizando como modelo para ver cómo son, cómo actúan, cómo interaccionan con el medio para intentar buscar lo mismo en Marte. Lo mismo en aguas antárticas, que también hay una investigación del Centro de Astrobiología, y eso nos puede llevar pues, a las lunas heladas tanto de Júpiter como de Encelado. Y bueno, igualmente hay organismos que viven a elevadas temperaturas que nos pueden indicar o nos pueden dar pistas de cómo puede ser la vida que encontremos en un planeta o en un satélite que tenga una temperatura elevada. Estos son ahora mismo los puntos en los que la NASA está investigando algún organismo peculiar o algún entorno peculiar que nos pueda dar pistas hacia otros. Entonces aquí tenemos Río Tinto, por ejemplo, en Estados Unidos está Yellowstone, en Atacama, en Chile, el altiplano boliviano, alguna surgencia volcánica en mitad del océano. Bueno, cada vez se amplía más tanto el campo y el tipo de investigación que se hace como los lugares a los que se dirige. Vale, pues ahora vamos a buscar vida fuera de la Tierra. ¿Y qué hacemos? Pues podemos buscar en la zona en exoplanetas y exolunas, y dentro del sistema solar pues podemos buscar en Marte, podemos buscar en las lunas heladas que os he comentado antes, bueno, Io no está tan helada, Europa, Calisto y Ganímedes, o en las lunas de Saturno. Marte es súper importante, pero si queda tiempo al final os contaré una pequeña, bueno, una cosa, iba a decir anécdota, pero no es anécdota, es una cosa que me ha impresionado mucho, que se pueda pensar hacer unas cosas tan maravillosas. Y daría lugar para otra charla en el futuro, que ya dimos una, pero un poco más centrada en la astrobiología. Entonces, vamos a hablar de exoplanetas. Los exoplanetas y sus lunas correspondientes y sus asteroides, meteoritos, lo que queramos, es todo lo que consideramos que está fuera de nuestro sistema solar. Entonces, ¿qué han hecho los científicos? Pues han definido en función, por un lado, de la estrella que es el centro de ese sistema y o sea, su potencia, y han definido lo que llaman una zona de habitabilidad. Esa zona de habitabilidad tiene un límite inferior, que es una temperatura por encima de la cual no podría haber vida. En el caso del sistema solar, que estaría representado aquí, ¿vale? Pues Mercurio y Venus. Mercurio está muy cerca del Sol. Venus en un principio pudo estar en una zona habitable, pero su propia situación de un efecto invernadero tremendo ha hecho que ahora mismo la superficie esté a 400 grados centígrados, con lo cual quedó descartado como zona habitable dentro del sistema solar. Tendríamos a Marte en el límite, ¿vale? Y ahora os contaré otras cosas de lo que viene aquí. En estrellas más calientes, digamos, o con más radiación, la zona habitable se desplaza hacia la derecha, más lejos de esa estrella. Y en estrellas que sean menos potentes, la zona habitable se desplaza más cerca de la estrella. Este sería el límite superior, y este límite superior es donde ya consideramos que hace demasiado frío para que la vida exista. Pero tiene matices y lo vamos a ver luego cuando hablemos de alguno de ellos. Este campo es muy interesante y me ha llamado mucho la atención porque el primer exoplaneta, aunque se intuía que tenía que existir, se detectó en 1995. Es la primera evidencia de un exoplaneta.
Y en agosto de 2020, que es el último dato que yo he podido conseguir, ya hay 7.837 nuevos planetas extrasolares. De esos, al menos 60 se considera que están dentro de la zona de habitabilidad. Uno de los más interesantes, y que creo que todos hemos oído mencionar cuando se descubrió y cuando eso, es TRAPPIST. TRAPPIST es una enana ultrafría de un tipo espectral M8 y que está en la constelación de Acuario. Y tiene la característica que tiene 7 planetas orbitando a su alrededor, muy cerquita de esa estrella. Están más cerca de su estrella que en el caso del sistema solar, Mercurio del Sol. ¿Pero qué ocurre? Pues que es una estrella muchísimo menos caliente que el Sol. Y de esos 7, al menos 3 estarían dentro de la zona de habitabilidad, lo cual pues abre un abanico de estudios súper interesante. Hay una lista, eso si lo buscáis en internet, están catalogados todos los exoplanetas y los de la zona habitable están en un listado en el que pone, pues, bueno, están todos tienen definido si están dentro o fuera de la zona de habitabilidad. Yo aquí, bueno, he recogido esta foto porque me ha parecido chula y aquí también estaría el sistema de Kepler. Kepler también es un sistema muy interesante para el estudio de posible vida. Vale. Esto es lo que os contaba, fijaros, este sería nuestro sistema solar, ¿vale? Este sería nuestro Sol, aquí estaría Mercurio, pues TRAPPIST, el sistema de TRAPPIST sería como este trocito nuestro y mucho más cerca ya veis que muchísimo más cerca de lo que está Mercurio de nuestro Sol, tendría los 7 planetas. Y de ellos, pues por lo menos estos 3, que están en la zona verde, estarían en la zona habitable. Este último estaría en una zona más fría y estos en una zona que podría ser demasiado caliente. Pues con respecto a exoplanetas, pues eso es esta es la investigación que se plantea. De momento, poco más. No están al alcance todavía de misiones espaciales. Volvemos al sistema solar, nuestro sistema solar que es maravilloso. Y aquí os voy a hablar, me voy a centrar especialmente en Europa, porque podemos hablar de muchas cosas, pero bueno. Europa es una de las lunas galileanas de Júpiter, como sabéis. Galileo fue capaz de ver de todas las lunas que tiene Júpiter, fue capaz de ver 4, Io, Europa, Calisto y Ganímedes. Bueno, la misión Galileo, una misión de la NASA, que se lanzó en el año 1989 y que realmente tenía como objeto estudiar Júpiter. Es una misión, a mí me ha parecido súper interesante. Y entre otras cosas, pues Galileo portaba una pequeña sonda, como con una especie de paracaídas, que se dejó caer y que fuera entrando en la atmósfera de Júpiter, que sabéis que es muy agresiva, y fue capaz de emitir datos antes de ser destruida por la propia atmósfera. Eso ha dado una información interesantísima sobre Júpiter, que abre nuevos campos de estudio para las misiones posteriores. Se insertó en la órbita de Júpiter en el 95 y su planificación inicial era terminar en 1997, pero como ha pasado con otras muchas misiones de la NASA, pues mientras han podido explotar y aquello seguía funcionando y le seguía enviando datos, pues se extendió hasta 2003. No sé si os acordáis, porque también fue muy interesante, que decidieron que sucumbiera contra la atmósfera de Júpiter, que la destruiría, porque tenían miedo de que terminara impactando en Europa y que pudiera, en Europa satélite, no en Europa, en Europa satélite, y que pudiera de alguna manera distorsionar, contaminar o afectar al sistema de Europa, ¿vale? Dio 34 vueltas sobre Júpiter. Las vueltas que se dan sobre Júpiter son muy elongadas y van cubriendo también parte, o sea, va permitiendo sobrevuelos sobre las lunas de Júpiter. Y entonces, pues hizo 7 sobrevuelos sobre Io, 8 sobre Calisto, 8 en Ganímedes y 11 en Europa. Y Amaltea 1. Vale.
De todos, pudo obtener una información extraordinariamente interesante. Pero de Europa especialmente, pues, bueno, mirad qué foto más bonita. Esto es una foto hecha con un puzzle a partir de las fotos que nos proporcionó Galileo. De los datos que proporcionó Galileo, todavía se siguen estudiando, todavía se siguen mejorando las imágenes y se están obteniendo cosas súper interesantes. Aquí puse algo y sinceramente no sé. Un momentito. Bueno, a ver si quiere. Vale. Esto es, sí, a ver si sale. Esto es la página de la NASA. Si entráis en la NASA, podéis buscar misiones, las que queráis. Las tienen ordenadas, buscáis misiones espaciales y tienen las pasadas, las presentes, las futuras y tienen un montón de información. Entonces, de las fotos y de los reconocimientos que hizo Galileo, tenemos, por un lado, que en la superficie lo que vieron es que aparecían estas crestas, que daba la impresión como si se hubieran roto y se hubiera desbordado material hacia afuera, ¿vale? En estas líneas tan rectas. Por otro lado, voy a ir paso a paso, dejo lo mejor para el final. Estas bandas rojizas. Estas bandas rojizas, lo que ha interpretado la NASA es que son zonas que se van separando y se van expandiendo y se van recongelando y que permiten el afloramiento de minerales. La propia sonda de Galileo ha identificado sales minerales, incluso algún compuesto orgánico, pero esto es una de las cosas que quieren comprobar en las futuras misiones. Con lo cual tenemos una corteza que ahora os contaré, que tiene cierta actividad y cierto movimiento. Vale. Si quiere, vamos. Ahora. Vale. Y luego tiene lo que han llamado zonas de caos, que son muy interesantes, aunque aquí en esta foto se ve regular, porque es un poco pequeña, podría haber puesto yo una foto más grande. Si os fijáis, lo que hay es como trozos, lo que han visto es que hay como bloques de hielo que en un momento puede que estuvieran juntos, que se partieron, que luego se han recongelado y se han quedado como atrapados, como si fueran iceberg, que luego se han quedado atrapados en la misma corteza helada de Encelado. ¿Vale? Con lo cual, habla de cierta actividad que permite que se rompa la corteza, que se vuelva a regenerar en estas tres estructuras que hemos visto. Y luego esta es una cosa bonita y curiosa, igual para nuestro estudio menos, pero son estructuras de impacto y es un cráter que se llama Pewell y que es, bueno, aquí tampoco se ve muy bien. Visto en la luna completa es muy bonito. ¿Qué características tiene Europa? Por un lado, Europa es como nuestra luna, siempre presenta la misma cara hacia Júpiter. Entonces, siempre, bueno, eso, que no... Voy a cerrar esto para continuar. Vale. Cuando han estudiado entonces todo este tipo de estructuras, tanto las crestas, las bandas, todo esto, y han intentado averiguar por qué se producían estas formaciones, pues han deducido que es por el efecto de la gravedad de Júpiter. Igual que la Luna tiene efectos sobre nuestras mareas, sobre nuestros océanos, y hace que tengamos mareas, pues en el caso de Europa, la gran fuerza de gravedad que tiene Júpiter, que es un gigante, pues rompe esa corteza y hace que tenga esa dinámica en la corteza helada. Por otro lado, también Galileo informó o llegó a la conclusión de que por debajo de esa corteza, que tiene un espesor como de unos 10 kilómetros, hay un océano líquido, obviamente, que recubre todo el planeta, todo el centro del planeta, y que tiene una profundidad de unos 100 kilómetros. Eso, si lo comparamos, por ejemplo, con la Tierra, que de media tiene como unos 30 kilómetros de profundidad, nos da una cantidad de agua infinita.
Es verdad que la cantidad de agua no tiene que ver con que haya más posibilidades de que haya vida, pero es importante saber que hay agua. Y luego, tanto en el caso de Europa como en Ganímedes y como en Calisto, Galileo informó de una leve atmósfera, una exoatmósfera que es bastante finita, pero que es otro de los estudios en los que se profundizará. Y además Europa tiene una característica muy interesante. Estos son fotos del Hubble. Una foto del 2014 y otra foto del 2016, que son comparables. Y en ambos casos aparece aquí una especie de eyección. ¿Vale? Han llegado a la conclusión de que probablemente se trate de vapor de agua. Y una de las misiones que están a punto de partir, una de su interés es intentar captar qué es esto, si es vapor de agua y si en ese vapor de agua hay algo interesante desde el punto de vista de la astrobiología. Con lo cual, con lo que os he contado, tendríamos un océano de 100 kilómetros, una corteza helada de una media de 10 kilómetros, aunque esto es también otra medida que se comprobará, la posibilidad de eyecciones de agua líquida en forma de vapor hacia el exterior. Y si no he quitado, vale, y esto sería la comparación un poco con nuestra Tierra. Europa es mucho más pequeña que nuestra Tierra, sin embargo, en volumen de agua, este sería el volumen de agua de todos nuestros océanos y este es el volumen de agua que se piensa que hay en Europa. Vale. Esta sería cómo está organizado nuestro planeta y este sería pues cómo está Europa. ¿Por qué llegaron a la conclusión de que hay un océano bajo la capa helada de Europa? Pues por que se producían unas distorsiones en el campo magnético de Júpiter que atrapa a Europa. Se producía como una especie de campo magnético inducido que solo se explica porque exista algo que sea un muy buen conductor, como podría ser el agua helada. Entonces, han llegado a esa conclusión o a esa hipótesis y profundizarán en ella. Vale. Antes de pasar al siguiente, es que creo que se me queda algo importante que comentaros. Bueno, me surgirá avanzando. Misiones actuales, ahora mismo es Juno, la misión que se lanzó desde la NASA. Su objetivo principal es Júpiter, pero va a hacer también algún sobrevuelo o está haciendo algún sobrevuelo sobre Europa. De hecho, ya me han dado algunas fotos para completar, claro, y con más calidad, que las que tuvo Galileo y que se están analizando y ensamblando con la información que tenemos de Galileo. Pero os voy a hablar de misiones al futuro. Por un lado, la ESA va a mandar la misión, bueno, yo le digo JUICE porque me suena como zumo en inglés y entiendo que es un poco el juego de palabras que han querido hacer, porque realmente es Júpiter y hielo, ¿no? Quieren explorar las lunas heladas de Júpiter. Pero su objetivo final no va a ser Europa, su objetivo final va a ser Ganímedes. Va a ser la primera nave espacial en orbitar alrededor de un satélite distinto de la Luna. Se espera que eso, pues se va a lanzar ahora en abril del 2023, si los datos que he consultado no son erróneos, y nos ha pospuesto un poco más, porque esta misión y la de la NASA se iban a lanzar en el 2022, pero entiendo que el COVID y otras circunstancias pues lo han ido postergando. Sobre Europa solo va a hacer 2 sobrevuelos, va a pasar como a unos 400 kilómetros de la superficie y, bueno, realmente lo que más va a investigar es Ganímedes. Sobre Ganímedes, Galileo también ha proporcionado una información muy interesante porque Ganímedes es el primer satélite que se sabe que tiene un campo magnético propio. Nosotros sabemos que en la Tierra nuestro campo magnético nos protege de la radiación del Sol y eso hace también posible la vida, con lo cual sería un punto a favor de Ganímedes para que encontremos algo ahí. Bueno, de Galileo, antes de terminar, comentaros que además de toda esta información, y es que me ha parecido muy curioso, Galileo en su trayectoria hacia Júpiter, pues se cruzó con 2 asteroides y fue capaz de detectar que uno de esos asteroides tenía una luna muy chiquitita que orbitaba alrededor de ese asteroide. También captó las imágenes
de un impacto de un cometa sobre la atmósfera de Júpiter. Y bueno, sobre la luna de Io también ha dado mucha información sobre su actividad volcánica. Vale. Y la otra misión que también estará próximamente, pues es la misión Clipper, que tiene previsto lanzarse en octubre. Y esta sí que tiene como objetivo Europa. ¿Qué ocurre? Que en Europa no se puede poner un orbitador, porque la magnetosfera de Júpiter es muy intensa y no hay manera, bueno, ahora mismo técnicamente no es posible. Los datos de Galileo sufrió mucho la radiación de Júpiter. De hecho, desde el principio casi se estropeó uno de los registradores de datos que arreglaron desde la NASA, después de que se estropeara a consecuencia de la propia radiación. Y sí que le sirvió para estudiar muy bien cómo era el desgaste de los materiales y el efecto de la radiación de Júpiter sobre la sonda Galileo. Entonces, con toda esa información se construye Clipper. Para poder estudiar Europa, ya dado que no puede orbitarse, lo que va a hacer es orbitar Júpiter, pero de tal manera que haga muchos vuelos sobre Europa, cerca de 50. Y va a pasar desde 2.300 kilómetros hasta 25-50 kilómetros de la superficie. Estas son las que quieren pasar muy cerca del penacho de la pluma esa que veíamos, que emitía como vapor de agua, entre otras cosas, para recabar. Entonces, objetivo, determinar con mayor precisión la composición de esa corteza helada y las características del océano. Lo que os he dicho, los geysers de vapor, intentar determinar su composición, analizar la magnetosfera. Y en un futuro, dentro de la misma misión, se están planteando el tener un aterrizador sobre la superficie de Europa, que es que me parece súper... A mí hay cosas de estas que me parecen de ciencia ficción total. Y me he quedado muy sorprendida. De hecho, entrar en la página de la NASA es, vamos, es que no saldrías yéndote de una misión a otra. Vale. Bueno, esto es un poco todo lo que hemos comentado. Y si tenemos tiempo, solo quiero comentar una cosa pequeñita sobre Marte. Lo escuché en una charla que me pasaron para hablar, bueno, una amiga mía me había invitado a unas charlas que organiza y que van a invitar al director del Observatorio de Yebes y van a hablar sobre estos temas. Entonces les pasó cierta información para que lo vieran antes. Lamentablemente, pues igual que no puedo venir aquí, no pude asistir a aquella charla, pero me mandó, es una charla de un científico del CAP que se llama Carlos Briones, que es un gran divulgador, además de científico, y cuenta una cosa súper curiosa, bueno, súper curiosa, a lo mejor todos lo sabéis menos yo, pero a mí me pareció maravilloso. Bueno, como sabéis, ahora el Marte está Mars 2020, que se lanzó en el 2020. Y una de las características que tiene es que puede extraer muestras de Marte. Las muestras son como del tamaño de una pila pequeña. Esas muestras las va a meter en un contenedor, como una especie de tupper, y las va a dejar en un punto concreto de Marte. De hecho, ya lo está haciendo. Creo que leí la noticia hace poco que ya ha dejado las muestras en ese punto, para que una misión que va a salir en breve las recoja. Lo de esta misión me parece asombroso. O sea, esta misión es un aterrizador que lleva también un cohete chiquitito. El aterrizador se va a posar sobre Marte, se va a dirigir hacia el punto donde se han dejado en ese contenedor sellado y tal las muestras, las va a coger, las va a montar en el cohete, va a meter el tupper en el cohete chiquitito, va a hacer que ese cohete salga hacia la órbita de Marte, y cuando esté en la órbita de Marte, que yo cuando me contaron que iban a volver las muestras a la Tierra, yo pensaba que ese cohete iba a volver a la Tierra. Pues ese cohete, en la órbita, cuando esté en en cierta órbita de Marte, va a soltar el contenedor y otro orbitador lo captura y se lo trae a la Tierra. O sea, a mí me ha parecido maravilloso. O sea, me parece maravilloso. Y ahí pues vamos a tener una información
Bueno, ya tenemos mucha información de la que nos está dando Perseverance y bueno, por eso os decía que Marte puede ser todo lo extenso que queramos. Cada una de las lunas de Júpiter y las dos de Saturno, que tienen también sus propias misiones desde la NASA y algunas desde la ESA, pues pueden dar para contar todo lo que queramos. Entonces, pues lo dejamos aplazado para la siguiente vez. Y esto es todo. Pues preguntas o compartir conocimientos.